Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada La venida del Mesías en Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2. Hermanos, felicidades a cada uno de ustedes que se ha mantenido conectado con nosotros a través de este estudio. Estamos comenzando en el día de hoy con el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Significa, hermanos, que ya hemos hecho el Antiguo Testamento en su totalidad y solamente nos resta el Nuevo Testamento. Así que vamos a continuar en esta jornada. Y para diciembre de este año, Dios por delante, estaremos asimismo culminando ya con el libro de Apocalipsis de igual manera y terminaremos entonces el estudio de la Biblia en 2 años. Así que le urjo a que haga ese esfuerzo de conectarse, de leer, también de estudiar la palabra y asimismo crecer todos juntos. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra, por tu entendimiento. Gracias, Señor, por darnos el deseo y el anhelo, Padre, de poder estudiar tu palabra. Pedimos en este momento, Señor, que nos guardes en esta jornada de estudio y mientras escudriñamos tu palabra y que nos ayude, Señor, a poder aplicar lo que tu palabra nos enseña. Te agradecemos estas cosas, Señor, así mismo las pedimos en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, pues comenzándose con el libro de Mateo, Mateo narra la preparación y la proclamación de Jesús como el Mesías de Dios, el ungido, ¿verdad? Al pueblo de Israel. La oposición a su ministerio crece cuando los líderes religiosos niegan sus atribuciones y repudian sus milagros, lo que hace que Jesús se vuelva hacia sus discípulos. Mediante milagros, parábolas y sermones, los prepara para el clímax de su ministerio terrenal, su muerte sacrificial, sepultura y también resurrección. Previo a su ascensión, Jesús comisiona a sus discípulos para continuar la obra con que él asimismo había comenzado, las divisiones. Capítulo 1 al 4 es la llegada del Mesías, del 5 al 7 enseñanzas del Mesías, del 8 al 11 las sanidades del Mesías, del 12 al 15 las reacciones hacia el Mesías, 16 al 19 los sermones del Mesías, 20 al 23 las parábolas del Mesías, 24 al 25 profecías del Mesías y 25 al 28 la obra terminada del Mesías. Los temas principales serían enseñando a todos los hombres, enseñando a los 12 hombres, aceptación creciente y un antagonismo creciente también. Lugares específicos, tenemos a Belén, Nazaret, Galilea y Jerusalén. Y el tiempo fue aproximadamente 4 antes de Cristo y 33 AD. Así que podemos ver también acá que el propósito del libro es probar que Jesús es el Mesías, el Rey Eterno. Fue escrito por Mateo, Leví, destinatario. Mateo escribió para los judíos. Se cree quizás que puede haber sido escrita entre el año 60 y 65 después de Cristo. Marco histórico, Mateo era un judío, cobrador de impuestos que llegó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Este evangelio es el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo por su énfasis en el cumplimiento de la profecía. Personajes claves tenemos a Jesús, María, José, Juan el Bautista, los discípulos, los líderes religiosos, Caifás, Pilato y María Magdalena. Lugares claves de este libro: Belén, Jerusalén, Capernaum, Galilea y Judea. Y características particulares, pues Mateo está lleno de lenguaje mesiánico, lenguaje mesiánico conectado con lo que es ser hijo de David. Aparece por todo el Evangelio y referencias al Antiguo Testamento, 53 alusiones y 76 referencias a esto. No es un registro cronológico. Su propósito es presentar una evidencia clara de que Jesús es el Mesías y es el Salvador. Prácticamente, hermanos, el capítulo 1 hasta el capítulo 4:11 nos muestra lo que es el nacimiento y la preparación de Jesús. Y el capítulo 4:12 hasta el capítulo 25:46 es el mensaje y el ministerio de Jesús. Jesús comienza su ministerio, predica el sermón del monte, realiza muchos milagros, explica acerca del reino, tropieza con diferentes reacciones hacia su ministerio, hay oposición en los líderes religiosos y enseña en el monte de los olivos. Y capítulo 26:1 hasta el 28:20, la muerte y la resurrección de Jesús. Otros temas importantísimos de este libro, hermanos, son Jesucristo el Rey, el Mesías, el reino de Dios
y las enseñanzas asimismo que son compartidas. Podemos ver entonces que Mateo comienza su evangelio con un registro genealógico de Jesucristo, pero este comienzo es más que meramente una tabulación de nombres, pues la palabra genealogía puede significar también Génesis. El libro de Génesis en el Antiguo Testamento traza la creación del universo y del hombre. Ahora Mateo muestra que el advenimiento de Jesús inaugura una nueva creación. Desde el llamamiento de Abraham, Dios ha estado preparando su gran plan de redención. Jesús, el Mesías profetizado, cumple las promesas del Antiguo Testamento en cada faceta de su vida, anunciando nacimiento, niñez, bautismo y asimismo también crianza. Entonces podemos ver que esta genealogía es una de las más interesantes para así dar comienzo al libro a lo que era una audiencia judía. Como una genealogía podía demostrar la posición de la persona como elegida de Dios. Mateo comienza mostrando que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos, y descendiente directamente del rey David, con lo que cumplía completamente con las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la línea del Mesías. Los datos en cuanto a la descendencia eran cuidadosamente preservados. Esta es una de las muchas pruebas que Mateo presenta para mostrar, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías. Más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía en el Antiguo Testamento. Recuerden, 400 años desde que el libro de Malaquías fue escrito, pasaron 400 años de silencio, ¿verdad? Donde no tenemos escrituras de profetas, y entonces ahora estamos llegando al libro de Mateo. Mateo escribió este libro a los judíos presentándoles a Jesús como rey y Mesías, el prometido descendiente del rey David, que reinaría para siempre, como dice Isaías 11 del 1 al 5. El Evangelio de Mateo une ambos testamentos y contiene muchas referencias mostrando cómo Jesús cumplió la profecía del Antiguo. Jesús entró en la historia cuando la tierra de Israel estaba controlada por Roma y era considerada como una avanzada insignificante del vasto y majestuoso imperio romano. La presencia de los soldados romanos en Israel dio a los militares judíos paz, pero al precio de la opresión, esclavitud, injusticia y también la inmoralidad. A esta clase de mundo vino lo que es asimismo el Mesías prometido. En los primeros 17 versículos de Mateo capítulo 1 nos encontramos con 46 personas en el lapso de 2000 años, 46 personas en 2000 años. Todos fueron antepasados de Jesús, pero varían considerablemente en espiritualidad, personalidad y experiencia. Algunos fueron héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Ruth y David. Otros tenían una reputación sombría, como en el caso de Rahab y el caso de Tamar. Muchos de ellos también, en cuanto a lo que es la obra de Dios en la historia, no está limitada, ¿verdad?, por los pecados que hayan cometido. Él obra y por medio de la gente aún común. Así como Dios usó toda clase de personas para traer a su Hijo al mundo, Él hace lo mismo hoy por cumplir su voluntad, utilizando a personas como instrumentos para su plan y propósito. Capítulo 1:11. El exilio ocurrió en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judá, destruyó Jerusalén y llevó cautivo a miles a Babilonia. Como María era virgen cuando quedó embarazada, Mateo incluye el nombre de José solo como esposo de María, no como padre de Jesús. La genealogía de Mateo muestra el linaje legal o real de Jesús a través de José. La línea ancestral de María se registra en Lucas capítulo 3 del 23 al 28. María y José eran descendientes directos del rey David. Mateo señala la genealogía a partir de Abraham, mientras que Lucas lo hace a partir de Adán. Mateo está dirigido a los judíos, por eso señala a Jesús como descendiente de Abraham. Lucas está dirigido asimismo a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como el Salvador de la humanidad. Mateo divide la historia de Israel en tres grupos de 14 generaciones, pero probablemente hubo más. Las genealogías con frecuencia comprimen la historia, dando a entender que no se incluyen específicamente cada generación de antepasados. Es en este caso
de la frase padre de, que puede también ser traducida como antepasado de. Así que cuando usted lee el capítulo 1, diga padre de, podría mirarlo como antepasado de. El matrimonio judío en el capítulo 1:18 constaba de tres pasos. Primero, las dos familias se ponían de acuerdo en la unión. Segundo, se daba a conocer públicamente. En ese momento la pareja estaba comprometida oficialmente y el noviazgo era llamado en el texto, si usted escucha la palabra desposorio, era considerado una unión que podía ser disuelta solo por la muerte o el divorcio. También por causa de fornicación. Y el tercero era la pareja que se casaba y comenzaba a convivir. Al estar comprometidos, María y José, la aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social severo, ¿verdad? No estamos diciendo que ella engañó a José, sino que lo que podía ser aparentemente percibido de esa manera por otros. Así que de acuerdo con las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse y las autoridades judías podían apedrear a María hasta darle muerte, como dice Deuteronomio 22, 23 y 24. Capítulo 1:18, podemos ver que el nacimiento vaginal es importante para la fe cristiana, ya que Jesucristo es el Hijo de Dios y tuvo que ser liberado de la naturaleza pecaminosa en la que nacen todos los seres humanos desde Adán. Jesús al nacer de una mujer se convirtió en un ser humano, pero por ser hijo de Dios nació sin el pecado humano. Él era totalmente humano y era totalmente divino. Así que estamos hablando 100%, 100%. 100 más 100 equivale a 100, no 200, porque él era totalmente verdad, ambos. Así que, porque fue hombre, sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y problemas, como dice Hebreos 4, 15, 16, y porque es Dios, tiene el poder y autoridad para liberarnos de todo pecado, como dice Colosenses 2, del 3 al 15. Podemos contarle nuestros pensamientos y sentimientos y necesidades si Él ha pasado por lo que nos toca pasar a nosotros y tiene la capacidad para ayudarnos. Podemos ver también que José enfrentó una decisión difícil al descubrir que María estaba embarazada. A pesar de que estaba consciente que a tomar a María como esposa podía ser humillante, eligió obedecer el mandato de Dios casándose con ella y su acción reveló cuatro cualidades admirables. Número uno, él tuvo principios inflexibles. Número dos, como dice 1:19, discreción y sensibilidad, como dice el versículo 19, disponibilidad ante Dios, como dice el versículo 24, y también tuvo autodisciplina, como dice el versículo 25. Quizás José pensó que tenía solamente dos opciones, divorciarse de María silenciosamente o dejar que la apedrearan. Pero Dios tenía una tercera opción, y era que Josué se casara con ella, como dice capítulo 1, 20 al 23. A José no se le ocurrió, pero Dios a menudo nos muestra que tenemos más opciones de las que pensamos. A pesar de que parecía sensato que José cumpliera el noviazgo, Dios le llevó a tomar la mejor decisión. Cuando nuestras decisiones afectan la vida de otros, hermanos, siempre debemos de apelar a la sabiduría de Dios y buscar la dirección de Él en medio, asimismo, de todo. La concepción y nacimiento de Jesucristo son acontecimientos sobrenaturales que están más allá de la razón y la lógica humana. Por eso Dios envió ángeles a ayudar a ciertas personas para que comprendieran el significado de lo que había sucedido, donde dice Mateo capítulo 1, versículo 20, 2, 13 y 19, y Lucas 1, 11, 12, 26 y 2, 9. El ángel anunció a José que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Esto revela una verdad importante acerca de Jesús. Él es Dios y hombre. También capítulo 1, 29, 21, Jesús significa Salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos librarnos de las consecuencias así mismo del pecado, sin importar, hermanos, cuán bueno, entre comillas, nosotros seamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 23, Jesús iba a ser llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, como lo predijo Isaías, así mismo el profeta, en Isaías capítulo 7, 14. Jesús era Dios en la carne.
En otras palabras, Dios entre nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está presente en la vida de cada creyente. Quizás ni Isaías comprendió el significado de Manuel en toda su magnitud. José cambió de planes rápidamente luego de descubrir que María no le había sido infiel, como dice el capítulo 1:19. Obedeció a Dios y prosiguió entonces con los planes matrimoniales. Belén, capítulo 2, es un pueblo pequeño que se halla a 3 kilómetros al sur de Jerusalén en una colina de 600 metros sobre el nivel del mar. Es mencionado con más detalles en el Evangelio de Lucas. La información que da Lucas también explica por qué José y María se encontraban en Belén cuando Jesús nació, en lugar de Nazaret, su ciudad de origen. La tierra de Israel había sido dividida en 4 distritos políticos y en varios territorios pequeños. Judea estaba al sur, Samaria en el centro, Galilea al norte, Idumea al sudeste. Belén de Judea fue profetizado como el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Jerusalén estaba también en Judea y era la sede del gobierno de Herodes el Grande, el que reinó sobre los 4 distritos políticos. Después de la muerte de Herodes, los distritos fueron asignados a 3 reyes, como dice el capítulo 2 versículo 19 al 22. Y a pesar de que fue irreprensible y malvado, asesinar a muchos de su propia familia, Herodes el Grande supervisó la renovación del templo, haciéndolo más grande y hermoso. Esto lo hizo muy popular ante muchos judíos. Jesús visitó Jerusalén muchas veces porque allí se llevaban a cabo las más grandes festividades judías. Sí que no se sabe mucho, hermanos, cuando dice el capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 no se sabe mucho de los magos o los sabios, no sabemos cuántos fueron ni de dónde vinieron exactamente. La tradición dice que eran hombres de alta posición de Partia, cerca de la antigua Babilonia. ¿Y cómo supieron que la estrella representaba al Mesías? Quizás eran judíos de los que permanecieron en Babilonia después del exilio y conocían las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Quizás eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo debido a lo que fue el exilio de siglos anteriores. Seguramente había ejemplares del Antiguo Testamento en su tierra. O puede haber sido también que recibieran un mensaje especial de Dios y dirección para encontrar al Mesías. Algunos eruditos dicen que eran de diferentes lugares y que representaron al mundo entero al postrarse ante Jesús. Aquellos hombres de tierras lejanas reconocieron a Jesús el Mesías cuando la mayoría de los elegidos de Dios en Israel no lo hicieron. Mateo describe a Jesús como rey de todo el mundo, no solamente como rey de Judea únicamente. Entonces, los magos viajaron miles de kilómetros para ver al rey de los judíos y cuando lo encontraron reaccionaron con gozo, adoración y le dieron regalos. Los magos dijeron que habían visto la estrella de Jesús. Balaam, capítulo 2:2, se refiere a la venidera, la estrella de Jacob, en números 24, versículo 17. Algunos dicen que probablemente fue una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, que se vio en el año 6 antes de Cristo, y otros dan otras explicaciones. Herodes el Grande se sintió muy mortificado cuando los magos preguntaron acerca del rey recién nacido, porque Herodes no era el heredero al trono de David, y muchos judíos lo odiaban por usurpador. Y si Jesús era el verdadero heredero, habría problemas. Entonces Herodes era cruel y al tener muchos enemigos vivía temiendo que alguno intentara derrocarlo. Herodes no quería que los judíos, la gente religiosa, se unieran alrededor de una figura religiosa. Entonces, si aquellos magos eran descendientes de judíos y eran de Partia, la región más poderosa después de Roma, se alegraban del nacimiento entonces de un rey judío que pudiera balancear el poder a expensas de Roma. Israel estaba lejos de Roma, podría ser una presa fácil de la nación que intentara extender sus dominios. El capítulo 2:4 nos muestra los principales sacerdotes y maestros de la ley que tomaron en cuenta entonces Miqueas 5:2 y otras profecías sobre el Mesías. Y las noticias de los magos inquietaron a Herodes.
ya que él sabía que los judíos esperaban la pronta venida del Mesías, al igual que la mayor parte de los judíos. Mateo a menudo se refiere al Antiguo Testamento y esta profecía era una perdón, de Miqueas capítulo 5 versículo 2 en el capítulo 2 5 y 6. Muchos líderes religiosos creían en el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento, por tanto creían que el Mesías nacería en Belén. Irónicamente, cuando Jesús nació, estos mismos líderes religiosos vinieron a ser sus más grandes enemigos. Cuando el Mesías, a quien estaban esperando, finalmente vino, en vez de aceptarlo, celebrarlo, no le reconocieron. Herodes no quería adorar a Cristo, estaba mintiendo. Era una trampa a sí mismo para lograr que los magos regresaran y les revelaran los detalles del recién nacido. Él lo que quería era darle la muerte. Jesús tenía probablemente 1 o 2 años cuando los magos lo hallaron. En ese entonces, María y José ya estaban casados, viviendo en una casa e intentando permanecer en Jerusalén, en Belén, por un tiempo. Los magos le dieron estos regalos caros porque eran presentes valiosos para el futuro. Pero no solamente para el futuro, sino para el futuro de un rey. Así que esos regalos estaban conectados literalmente con regalos que se le daban a reyes. Los estudiantes de la Biblia han visto en los regalos símbolos de la identidad de Cristo y lo que él podría lograr. El oro es un regalo digno de un rey, el incienso un regalo para una divinidad y la mirra una especie para un hombre mortal que iba a morir. Estos regalos pudieron proveer recursos económicos para el viaje de la familia en su regreso a Egipto. Los magos le ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que él era. Esta es la esencia de la verdadera adoración, honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a darle lo que consideramos valioso. Adore a Dios porque es perfecto, justo, creador poderoso del universo y digno, hermanos, de lo mejor que uno puede a sí mismo dar. Después de encontrar entonces a sí mismo a Jesús y adorarlo, los magos recibieron una advertencia de no regresar a Jerusalén como ellos intentaban hacerlo. Este En el segundo sueño visión que José recibió de Dios, su primer sueño reveló que el hijo de María sería el Mesías en el capítulo 1, 20-21. Su segundo sueño le anunció cómo debería de proteger la vida del niño. A pesar de que José no era su padre natural, era su padre legal y tenía la responsabilidad de protegerlo y buscar su bienestar. Así que la dirección divina, hermanos, viene solo a corazones preparados. Desde su primera visión de Dios, José no se convirtió en una persona orgullosa, sino que permaneció receptivo a la dirección de Dios en todo momento, como dice el capítulo 2 versículo 13. Ir a Egipto no era extraño, porque allí había colonias judías en las ciudades principales y estas colonias se formaron durante el tiempo de la gran cautividad. Hay un paralelo interesante entre esta huida a Egipto y la historia de Israel, cuando Israel era una nación que se fue a Egipto, como Jesús lo hizo cuando era niño. Dios sacó de allí a Israel, como dice Oseas capítulo 11 versículo 1. Y Dios trajo de regreso a Jesús, y ambos hechos muestran a Dios en acción para salvar a su pueblo en el tiempo antiguo y luego en ese tiempo también. Herodes, rey de los judíos, dio muerte a todos los niños menores de 2 años con la idea obsesiva de matar a Jesús, el rey recién nacido. Se manchó las manos con sangre, pero no logró dañar a Jesús. Era un mandato humano. Jesús lo era por mandato divino. Herodes temía que aquel rey recién nacido algún día lo destronara. No comprendía la razón de la venida de Cristo. Jesús no quería el trono de Herodes, eh, sino ser el rey de la vida de Herodes. Raquel, 2:17 y 18 fue la esposa de Jacob, una de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. De los 12 hijos de Jacob salieron las 12 tribus. Raquel fue sepultada cerca de Belén en Génesis capítulo 35, versículo 19. Herodes, en el capítulo 19 al 22, Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo de una enfermedad incurable. Roma confiaba en él, pero no en sus hijos. Entonces él sabía que Roma no daría a su sucesor tanto poder.
de manera que dividió su reino en tres partes, una para cada hijo. Arqueleao recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas consiguió Galilea y Perea. Herodes Felipe II recibió Traconite y Arquelao, un hombre violento, empezó su reinado dando muerte a 3.000 personas influyentes. Fue deportado 9 años más tarde y Dios no quiso que la familia de José fuera a la región donde gobernaba este malvado. Entonces el capítulo 23 nos muestra que Nazaret se había hallado en la zona montañosa del sur de Galilea, cerca al gran cruce de caravanas, y la gente de Nazaret tenía contacto constante con personas de todo el mundo, de modo que las noticias llegaban rápidamente. El pueblo en sí no era grande. La guarnición romana encargada de Galilea estaba allí, lo que hacía que muchos de los judíos la despreciaran. Y quizás por eso Natanael comenzó en Juan capítulo 1 versículo 46 diciendo estas palabras: puede salir algo bueno de Nazaret. Y el último versículo también, 2:23 de Mateo, nos dice que el Antiguo Testamento no registra específicamente las palabras el Mesías será llamado Nazareno. Muchos eruditos creen, sin embargo, que Mateo se estaba refiriendo a Isaías capítulo 11 versículo 1, donde la palabra hebrea vástago es similar a la palabra nazareno. O quizás se refería a una profecía no registrada. Como sea, Mateo describe a Jesús como el verdadero Mesías, el que Dios anunció por medio de los profetas, y subrayó que Jesús, el Cristo, había tenido comienzos inesperados y humildes, tal como el Antiguo Testamento lo había predicho en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este comienzo, Señor, al estudio del Nuevo Testamento. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder conectar todos los evangelios, Padre, poder ver lo que es el comienzo de la iglesia, entender y aprender, Padre, Señor, de cómo aplicar tu palabra a nuestras vidas en el Nuevo Testamento, poder ver la ley, poder ver la gracia y consecutivamente, Señor, poder entender tu palabra en su totalidad. Te adoramos y agradecemos, Señor, y te pedimos que toques cada vida de cada hermano y cada hermana en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.